en lo que los pequeños suben a su enseñanza. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Señor, te pido que seas tú tomando el control en esta tarde, Señor, que estés hablando a nuestras vidas, que a través de tu palabra, Señor, nosotros podamos entender el propósito que tienes para nosotros y sobre todo entender en dónde está puesta nuestra fe el día de hoy, Señor. Yo te pido que bendigas este tiempo, que sea tu Espíritu Santo el que se mueva con libertad, Señor, y que podamos hacer tratos contigo, Señor, pactos contigo para poder responder a tu llamado, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nos decimos amén. ¿Cuántos recuerdan el título de este mes? Vi a la hermana Lulú así como, ¿cuántos? ¿Todos? Gracias. Jesucristo, la piedra, ¿qué? Angular de nuestra fe. Y justo al utilizar la piedra angular, tenemos que entender que es aquello que sostiene el peso, o debería de ser aquello que sostiene el peso de nuestras vidas, ¿no? Eh, Recuerdo que un predicador hablaba que un cristiano debe de tener esa fe en el Señor Jesucristo y que esa fe en el Señor Jesucristo tiene que ser ese punto de apoyo en nuestras vidas, porque sin ese punto de apoyo nosotros estaremos perdidos. Amén. Eh, una piedra angular no solo es el inicio de una construcción, sino es la que determina la alineación de todas las demás piedras que van a unirse para esa cimentación. Amén. Y lo más importante, de las diferentes cargas que van a soportar. Si hablamos un poco de construcción y vemos que la cimentación, que es la parte que está abajo, se hace de manera muy superficial, muy ligera, sin los materiales necesarios, pues es muy fácil que esa construcción, que esa casa se caiga, se destruya. Y a veces no necesariamente tiene que pasar un terremoto para que eso suceda. A veces hay asentamientos de la misma estructura que hacen que se empiecen a quebrar las paredes. Yo no sé mucho de eso, pero me puse a investigar y también un poco del tiempo que he estado construyendo, bueno, que se ha estado construyendo nuestra casa, he estado investigando al respecto. Eh, pero creo que es importante que nuestra fe no es un sentimiento, sino una base estructural que cada uno de nosotros debemos de tener. Y lo más importante es que tiene que ser en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer tres historias. Quiero que es un mensaje rápido, considerando el tiempo y todo, pero creo que son tres historias que nos van a dar un enfoque precisamente en el cual nosotros podemos estar el día de hoy. La primera historia la encontramos en Marcos 5 del 21 al 43, Marcos 5 del 21 al 43. Cuando estén ahí, digan amén. Marcos 5 del 21 al 43. Cuando estén ahí, digan amén. ¿Ya están? Dice como título, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió
alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Como luego el pastor hace la referencia, ¿no?, al Metro Pino Suárez. Todos ahí estaban muy cerca del Señor Jesucristo y dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ya ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Prácticamente le habían dicho: lo que estás buscando ya no tiene solución. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a las que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumí, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Eh, esta historia ilustra el ruido externo que probablemente nosotros a veces escuchamos. El ruido en el que te dicen: ya todo está perdido, ya no hay más que hacer, ya no hay solución, versus o en contra de la voz verdadera que es Cristo. Amén. Jairo recibe la noticia de su hija que había muerto. Esto era una circunstancia difícil, terminal, y es algo que no sabemos cómo la sintió hasta no estar en los zapatos de él. Para mí una noticia como esa sería muy triste, frustrante, me agarraría en shock. Yo creo que a cada uno de nosotros, quizás usted no tiene un hijo, pero tiene a alguien cercano,
es difícil. Y que en ese momento te digan lo que estabas buscando ya simplemente está perdido, ya no hay solución. Pero Jesús interviene con un no temas, cree solamente. La fe es una decisión de exclusividad auditiva. ¿A qué voz le damos permiso el día de hoy? ¿Y a qué voz le damos ese permiso de cimentar nuestra realidad? ¿A las noticias trágicas que nos dicen o que nos comentan? ¿O a la promesa que nos da esa piedra angular en nuestra vida? ¿Cuántas veces actuamos de esa forma cuando recibimos otra noticia? Lo digo porque todos hemos pasado por eso. Y es difícil, pero si nuestro fundamento y nuestra piedra es Jesucristo, tenemos que confiar en Él. Si Jesús había dicho, yo voy, es porque algo iba a suceder, pero las circunstancias y el tiempo no fueron en el momento en el que Jairo había considerado. Y aún así hubo un resultado diferente al que le habían dado. Amén. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos 10 del 17 al 30. ¿Ya estamos ahí? Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque muchas, tenía muchas posesiones. Aquí podemos ver un gran contraste. Por un lado son dos hombres con circunstancias diferentes, pero que al final se acercan al Señor Jesucristo. Mientras Jairo estaba dispuesto a creer en lo imposible, el joven rico no estuvo dispuesto a soltar lo seguro. Su fe no estaba en la piedra angular, sino en su patrimonio, en lo que tenía y en lo que lo hacía estar cómodo, el lugar seguro, el lugar que tenía en ese momento. Que la construcción de nuestra vida esté alineada con Dios, hay que quitar cosas, hay que quitar piedras viejas, ídolos, seguridad financiera, orgullo, más puede ser. ¿Qué se le ocurre? Tenemos que quitar cosas para que la piedra angular encaje en nuestras vidas y sea la que soporte nuestra vida. El joven rico prefirió su propia estructura que la estructura de Dios. Pasar de la fe en una situación de tormenta a la fe en la comodidad, me refiero fe en tormenta como en la situación de Jairo y en la fe en la comodidad como este joven rico. Eh, hay, un, hay una gran diferencia.
Jesús le dijo a Jairo, no temas, cree solamente. Esa es una fe que se activa en la desesperación, pero también es una fe que se activa de manera constante con una relación y de saber que Dios tiene el control de las cosas. Pero ¿qué pasa cuando no estamos en una crisis, sino en nuestra zona de confort? Aquí aparece el joven rico. Aquí aparece, puede ser hasta nuestra propia vida, en donde decimos, yo estoy bien. Y nuestra fe no está puesta en Dios. Podemos venir a la iglesia, pero puede ser que nuestra vida esté lejos de Dios. A diferencia de Jairo, que corrió hacia Jesús porque no tenía nada que perder, este joven se alejó de él porque sentía que tenía muchas cosas que cuidar. A pesar de que él se inclinó delante del Señor Jesucristo, porque lo leíamos, ¿qué es lo que hizo? Dobló su rodilla, y eso que demuestra una actitud de honra. Era una actitud de honra, pero su corazón estaba lejos. Eh, a veces el ajuste más difícil de la fe no es creer que Dios puede hacer un milagro, sino creer que Dios es suficiente cuando nos pide soltar aquello que realmente estamos confiando, nuestras propias seguridades. Y alineado con lo que el pastor nos compartió en la mañana, la diferencia de decirle maestro a Señor se veía desde el momento que se acercó con él, ¿no? Maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Él no quería decirle Señor al Señor Jesucristo. Había una gran diferencia. Vamos a leer una última historia, es un poco larga, bueno, no toda la historia completa, sino una parte final del libro de Job, Job 38, pero me gustaría que la leyéramos en Nueva Traducción Viviente, NTV. Job 38, todo el capítulo completo, 39 y parte del 40. Yo sé que es mucho, pero quiero hacer énfasis de esto que estamos hablando. Job 38, del 1 en adelante. ¿Ya están ahí? Dice, entonces el Señor respondió a Job desde el bello. ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿De dónde, dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Quién sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? Mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría, ¿quién contuvo mar dentro de sus límites cuando brotó el vientre y cuando los vestí de nube, los envolví en densa oscuridad? Pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. De aquí no pasarás, dije. Aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana o has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Has hecho que la luz del día se extienda hasta los confines de la tierra para poner fin a la perversidad de la noche?
A medida que la luz se aproxima, la tierra va tomando forma como el barro bajo un sello. Se viste de brillantes colores. La luz molesta a los malvados y detiene el brazo que le va a hacer violencia. ¿Has explorado fuentes donde nacen los mares? ¿Has recorrido sus profundidades? ¿Sabes dónde se encuentran las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la absoluta penumbra? ¿Tienes idea de la magnitud de la tierra? Dímelo, si es que lo sabes. ¿De dónde viene la luz y a dónde va la oscuridad? ¿Puedes llevar a cada uno a su hogar? ¿Sabes cómo llegar allí? Pero claro que ya conoces todo esto, pues naciste antes de que todo fuera creado y tienes muchísima experiencia. ¿Has visto los depósitos de la nieve o has visto dónde se guarda el granizo? Los he reservado como armas para el tiempo de angustia, para el día de la batalla y de guerra. ¿Dónde está el camino hacia la fuente de luz? ¿Dónde está el hogar del viento del oriente? ¿Quién creó un canal para los torrentes de lluvia? ¿Quién trazó el sendero del relámpago? ¿Quién hace caer la lluvia en la tierra árida, en el desierto donde nadie vive? ¿Quién envía la lluvia para saciar la tierra seca y hace que brote la hierba tierna? ¿Tiene padre la lluvia? ¿Quién da a luz el rocío? ¿Quién es la madre del hielo, la escarcha que viene del cielo? Pues el agua se convierte en hielo, duro como la roca, y la superficie del agua se congela. ¿Puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pleiades o aflojar las cuerdas de Orión? Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo. ¿Conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? ¿Puedes gritar a las nubes y hacer que llueva? ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? ¿Quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? ¿Quién es lo suficientemente sabio para contar las nubes? ¿Quién puede inclinar los cántaros de los cielos cuando la tierra reseca, está árida y el suelo convertido en terrones? ¿Puedes acechar la presa para la hambre de los cachorros cuando están teniendo en sus guaridas o se agazapan en los matorrales? ¿Quién da comida a los cuervos cuando sus crías claman a Dios y andan errantes con hambre? Dice, el Señor continúa su desafío. ¿Sabes cuándo da luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer a los ciervos en su ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan a las crías en su vientre? ¿Eres consciente del momento de parto? Se agachan para dar a luz y tienen sus crías en campo abierto y luego se para no regresar. ¿Quién le da libertad al burro salvaje? ¿Quién desató sus cuerdas? Yo lo puse en el desierto. Su hogar es la tierra baldía. Detesta el ruido de la ciudad y no tiene arriero que le grite. Las montañas son su pastizal donde busca cada brisna de hierba. ¿Acaso aceptará el buey salvaje ser domado? ¿Pasará la noche, pues, enganchar un buey salvaje a un arado? ¿Acaso arará un campo para ti?
Teniendo en cuenta su fuerza, podrás confiar en él. Puedes irte y confiar en que el buey haga tu trabajo. Podrás contar con él para que traiga el grano a tu casa y lo ponga en tu campo de trillar. El avestruz agita sus alas con, con ostentación, pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se caliente en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza sus polluelos como si no le importa si mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento, pero siempre que se levanta para correr, le gana al jinete con el caballo más veloz. ¿Diste la fuerza al caballo o adornaste su cuello con largas crines? ¿Le diste la capacidad de estar como una langosta? Su majestuosa resoplido es aterrador, su majestuoso aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza cuando se lanza a la batalla. Se ríe del miedo y no tiene temor, no huye espada. Se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el cuerno de carnero. Resopla al sonido del cuerno, percibe la batalla a los lejos, se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. Es tu sabiduría la que hace que el halcón alce vuelo y extienda sus alas hacia el sur. Es por tu mandato que el águila se eleva y hace su nido en las cumbres, vive en los acantilados y tiene su hogar en las rocas y escarpadas. Desde allí acecha a su presa, vigilándola con ojos penetrantes. Sus crías engullen sangre donde hay un cadáver. Allí, allí los encontrará. Ya estamos terminando. Entonces, a Job, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Job responde al Señor. Entonces Job dice, bueno, el título de No soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado. No tengo nada que decir. Dios nos habla a través de este versículo y de estos versículos que debemos de conocerlo a Él como el arquitecto. Él es el arquitecto que hizo todo y debemos entender que a través de estos versículos sabes de la soberanía y del control que tiene Dios sobre la vida de las personas. Pero nos habla de un punto importante que es confiar. El joven rico nos habla de priorizar. Job nos habla de reconocer este arquitecto del universo. Cuando Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Está reclamando su lugar del diseñador del universo. ¿Algunos de nosotros sabemos esas respuestas? No. Hay muchas cosas que no sabemos, muchas que no sabemos. Dios sabe todo. El enfoque que debemos entender, y por eso estas tres historias. La anterior hablábamos del joven rico, pasar el apego
material a la soberanía divina con la historia de Job. El joven rico no pudo hacer el ajuste porque su visión era muy pequeña. Solo alcanzaba a ver lo que tenía en esta tierra y a veces podemos estar en esas situaciones. Sin embargo, para entender por qué nuestra fe debe estar puesta únicamente en la piedra angular, debemos de levantar nuestra cabeza como lo hizo Job. Cuando vemos el piso, Dios nos recuerda quién puso los cimientos de este mundo. Eh, Dios no le da una respuesta o una explicación a sus preguntas. No le está diciendo, sí, tengo el control de las estrellas. Dios le está diciendo, yo fui el que creé todo. Eh, la fe se vuelve inquebrantable cuando entendemos que aquel que nos pide confiar, como lo hizo con Jairo, aquel que nos pide priorizar, como lo hizo con el joven rico, es el mismo que tiene el control de las dimensiones del universo. Ese arquitecto que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Eh, ya nada más como por último, eh, hay una cimentación de barda perimetral que está hecha o está compuesta de mampostería. La mampostería es pues piedras con mezcla de mortero y arena, etcétera, etcétera. Y un día que llegamos, al no querer meter el carro a la reja, abrir la reja y meterlo porque iba a ser rápido, lo dejé afuera y cuando me iba a bajar del lado izquierdo y en la cimentación, algo que quiero compartir con ustedes, quizás ahí no se ve, ¿no? Son piedras, es mezcla, pero en el centro hay un detalle, ¿sí? Entonces, cuando lo vi dije, lo piqué con un palo, se movía. Eh, ¿Y qué era? Eh, Era una víbora de cascabel. Eh, Comentábamos al principio que si la piedra está mal puesta, la pared se cae, la construcción se puede caer. Pero Dios a través de esta situación me mostró que a veces nuestra vida, en nuestra cimentación, tiene algunos huecos que le dan lugar a cosas que en cualquier momento nos pueden matar. Que si no le damos ese lugar o si no nos damos cuenta, por muy que puede envenenar nuestras vidas. A veces esto se nos pone Dios porque me muestra lo tan eh, frágiles que somos, ¿no? Eso le damos unos meses más y ya es un viborón. Y tú saben que las horas de cascabel no es así de, solito me mordió y ya estamos bien y como una abeja. Eh, Aquí tenemos que evaluar nuestra vida el día de hoy. ¿Cuál es la cimentación que tenemos? ¿Estamos realmente bien firmes? ¿Estamos poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo? ¿O estamos poniendo nuestra fe en las cosas que el día nos hacen felices y solo estamos aquí para cumplir? Nuestra cimentación puede tener estos huecos. Nuestra cimentación puede tener algunas deficiencias que nos cuentan.
Pero es importante venir a Dios y decirle, Dios, ayúdame. Porque dice su palabra, el quien crea que esté firme, cuide que no caiga. Y esa es una delgada línea. A veces hacemos las cosas por cumplir, a veces eh, decimos amén, aleluya, creemos que tenemos una relación con Dios, pero es lo último que pensamos en nuestro día. O a veces solo nos pensamos en Él, cuando estamos pasando por una situación complicada. Dios es el arquitecto de todo el universo. ¿Qué es lo que pudiera ser difícil para Él? Si Dios te ha hecho una promesa, hay que creerla. Podemos estar como Jairo, podemos escuchar, todo está perdido, pero si Dios te ha dado una promesa, tienes que creer que eso va a suceder. Vamos a ponernos en pie. Estamos cenando. Eh, Hoy me gocé con la victoria de Rodrigo, el chavo que comentaba que había estado con una situación de fiebre y con varias cosas ahí de salud, pero antes de que él diera la victoria, yo hablé con él, lo saludé y me platicó todo lo que había sucedido. Y realmente él es un milagro. Dios lo ha guardado de muchas situaciones porque desde que lo conozco, ya tiene bastante tiempo. Hubo una ocasión que hasta pues lo navajearon, pero Dios lo guardó, no le pasó nada. Y ya había pasado por varias situaciones. Yo espero que esta sea la definitiva, que él verdaderamente diga, híjole, necesito de Dios. Bueno, sí lo está diciendo, pero es importante orar por él. Pero creo que a veces pasamos por situaciones como esas para que entendamos que el único en el control de la muerte es Dios y que lo más importante es servirle. Él el día de hoy lo está contando. Hay gente que no lo cuenta y hay gente que no tiene otra oportunidad. Hoy tú tienes esa oportunidad. Saber si tu vida realmente está cimentada en esa piedra angular, estás creyendo en el constructor del universo o estás confiando en alguna otra cosa que no es Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos en lo que mis hermanos a tocar eh, una alabanza. Yo creo que es un buen momento para evaluar nuestra situación, que Dios nos revele dónde está el día de hoy nuestra fe. Como decíamos, quien crea que esté firme, cuide que no caiga. El pastor hace rato en la decía, ¿quién tiene el cuidado de nosotros? ¿No? Pues es Dios. Hay que creerlo, hay que vivirlo. Podemos hincarnos delante de Dios y decir, sí, maestro bueno, pero no estamos permitiendo que sea nuestro Señor el que nos guía en todo momento. Si el día de hoy Dios habló a tu vida y quieres venir al altar a hacer tratos, independientemente de la situación en la que te encuentres, yo creo que es importante preguntarle a Dios, Dios, ¿realmente estoy en el canal correcto? Si Dios habló a tu vida, pasa, haz tratos con Él. Dios quiere hacer cambio. Amén.